Reciban un cordial saludo. Nos proponemos algunos acercamientos a la tipología textual argumentativa y a sus géneros discursivos desde las propuestas de la retórica antigua. Las ideas que vamos a exponer a continuación muy rápidamente pertenecen al documento del Ágora al Salón de Clase, rastreo de algunos aportes de la retórica antigua a la didáctica de la lengua, que ustedes también pueden encontrar en nuestro blog. Resaltamos ideas importantes. Desde el epígrafe ya notamos una disposición de la retórica como modo de enseñar a vivir a partir de las características que ofrecía Cicerón sobre un rétor: seguro, honroso, brillante y jocundo. Así las cosas, como hijas de la retórica antigua, en el marco de la introducción del artículo, tenemos la argumentación, la retórica estructuralista, o sea, la recolección sistematizada de figuras, y la lingüística textual. Después abordamos como tesis central del artículo el signo común que tienen la retórica y la didáctica en términos, para la primera, de la atomización a solo elocutio, solo palabras bonitas, todo ese proceso complejo que vivió la retórica, a la que se le despojó de un buen número de operaciones que tenían que ver con la estructuración del discurso, y también la atomización de la didáctica como solo estrategias, técnicas, procedimientos. Luego en el documento se aborda la distinción entre texto retórico como el producto y el hecho retórico, el proceso pragmático en medio del cual se gesta el texto retórico. De esta manera, hecho retórico como la base del problema de la comprensión y producción textual se asimila a lo que otros autores llaman como problema retórico o contexto retórico. Desde esa perspectiva, el principio del aptum va a resultar determinante, ya que es el articulador del texto retórico y del hecho retórico. En última instancia, corresponde al principio de adecuación que nos va a determinar la conciencia del lenguaje que tiene la persona, y que para el caso de los estándares básicos de competencia en lenguaje se convierte en uno de los fines primordiales. Desde la mirada amplia de la retórica antigua, no estigmatizada o atomizada, observamos 5 operaciones retóricas. La inventio, que consiste en la planeación del texto a la luz del hecho retórico; la dispositio, que sería la estructuración del discurso; la elocutio, que sería ponerle palabras; la memoria, que consistiría en llevar a través de claves mnemotécnicas todo el discurso al recuerdo permanente del rétor; y el momento de actio, que sería llevar ese discurso a la expresión, ponerla en movimiento. Y por eso entonces alcanzamos a notar que las 5 operaciones retóricas nos dan cuenta de un proceso elaborado de discursos muy diferente del atomizado que corresponde en la actualidad a lo que muchos entienden por retórica. Entrando en más minucias, en más detalles, el documento entonces revisa en la inventio la búsqueda de argumentos que le convienen al orador: quién, qué, por qué, dónde, cuándo va a hablar, todos aquellos elementos que conforman ese hecho retórico, esa dimensión pragmática del discurso. De entrada, el rétor tendrá que identificar cuáles van a ser las líneas por las que se va a mover su argumentación, si va a ser una línea lógica, desde el logos, que va a tener por énfasis convencer,
desde pruebas que pueden ser extratécnicas, como aquellas que se escapan al autor, que solo pueden ser, entre otras cosas, como dice Aristóteles, compaginadas, evitadas, escondidas o resaltadas según la conveniencia del lector. Y por otro lado, lo psicológico, que tiene que ver con emocionar, con persuadir, de acuerdo con las características del auditorio. Se nos pasaba por alto el asunto de que puede haber también pruebas técnicas que dependen del razonamiento y que el autor inevitablemente puede estructurar. Todo esto va en el momento de la inventio, de la planeación, de la definición de las líneas gruesas del texto. Luego viene la dispositio, sobre la cual pues ahondaremos más adelante. De todas maneras, digamos que hay 4 grandes momentos que constituyen la imagen mental del texto argumentativo: el exordio, que va a ser la introducción del discurso, que va a buscar captar la benevolencia del público y que es eminentemente pasional, que transcurre por la línea psicológica, y en él advertiremos también la partitio, las partes del discurso, el plan de exposición, la carta de navegación que llevará el autor para que su lector, al estilo de lo que decía Quintiliano, sepa muy bien lo que va a pasar, ya que nunca se nos hace largo algo cuyo término se nos anuncie. La narratio, que es muy breve, en la que contextualizamos a nuestros lectores y que es eminentemente lógica, demostrativa. Luego la confirmatio, que va a estar compuesta por todos los argumentos que sustentarán la tesis expuesta en el exordio, y por último la peroratio, que vuelve nuevamente a lo pasional, vuelve a la línea psicológica, al patos, a emocionar, a persuadir, para dejar un golpe de efecto en el lector, para volverlo, moverlo a lo que nosotros en efecto queríamos. Luego viene el elocutio, que va a ser entonces el poner palabras a los argumentos en esa simbiosis entre res y verba. Se continúa para el rétor el desafío de emplear técnicas para la memorización de todos estos argumentos que ha planeado, y luego en el momento de actio, la última operación, el conjunto de técnicas relacionadas con la emisión del discurso, el manejo cinésico y proxémico del texto. Hay de todas maneras una sexta operación, lo decimos en el artículo, abordada por rétores menores, la intelectio, sin que esto signifique que para los mayores esto haya pasado por alto. Quizás era algo que ellos hacían inconscientemente y por ello no le prestaban atención o no lo desautomatizaban. La función de la intelectio, una función omnímoda, continua, vigilante, fiscalizadora, que la podríamos asimilar a las estrategias metacognitivas que constantemente a lo largo de las 5 operaciones está vigilando que en efecto el hecho retórico no se pierda de vista a la hora de estructurar el discurso. Se resalta finalmente la simbiosis entre maestro y rétor, retórica y didáctica, que conservan el mismo sino también para efectos de nuestro trabajo académico, pueden abrazarse desde la imagen de que un maestro es un rétor, desde esa mirada de la antigua retórica concebida como un hombre bueno, experto en el decir. Por eso cerramos con Cicerón diciendo que
por lo cual a juicio mío, por cierto, sin embargo, hay que estudiar la elocuencia, aunque algunos abusan de ella tanto en privado como en público, pero ciertamente con más ahínco por esto, porque los malos no puedan mucho más con gran detrimento de los buenos y ruina común de todos, en especial cuando esto es lo único que máximamente concierne a todas las cosas, las públicas y las privadas. Por esto se hace segura la vida, por esto honrosa, por esto brillante, por esto mismo jocunda. Así las cosas, el maestro va a ser igualmente honroso, seguro, brillante, jocundo.